Y a principios del siglo XX, Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, propone en su obra Filosofía zoológica que los organismos podían dar lugar a una continuidad de formas en el tiempo, donde los mismos van mejorando o perfeccionando su explotación del medio. Plantea la primer teoría evolutiva, ya que expone una explicación a cómo eso ocurría, sosteniendo que los organismos cambiaban gradualmente, producto del esfuerzo habitual para adaptarse al nuevo medio. Aquellos órganos que eran utilizados se desarrollaban más, mientras que los que no se utilizaban degeneraban, que es lo que se conoce como la ley del uso y desuso. Y que estas modificaciones se transmitían a su descendencia, que es lo que se conoce como la ley de los caracteres adquiridos. Tras una larga serie de generaciones, una especie llegaría a transformarse a otra diferente. Esto explicaba, por procesos naturales, que las formas fósiles fueran diferentes a los animales actuales, ya que los organismos no se habían extinguido, sino que se habían transformado de forma gradual en los organismos que actualmente poblaban la Tierra. De esta forma mantenía una armonía esta idea entre la naturaleza y la sabiduría y benevolencia del Creador, ya que las extinciones no habían sido tales, y explicaba el alto grado de adaptación que los animales mostraban al medio en el que vivían. Lamarck propone la idea de un mundo cambiante en oposición a un mundo estático y fijo, y se sienta en las bases de una tendencia inmanente de los seres vivos al aumento de la complejidad. Aquí sigue Aristóteles presente con su escala natural. Y es así como uno de los casos o de los ejemplos más famosos de Lamarck es la explicación de por qué las jirafas tienen el cuello tan largo, lo cual es resultado de ir estirándolo constantemente para poder alcanzar las hojas más altas de los árboles a medida que las hojas más bajas iban siendo comidas. Para Lamarck, los organismos más complejos eran los más antiguos y los organismos más simples eran de más reciente origen, y seguía sosteniendo la idea de la generación espontánea. No mucho tiempo después, un joven naturalista británico, Charles Darwin, bueno, esta no es una foto de él joven, ya es una foto de él ya grande, también se embarca en el buque de su majestad, el Beagle, capitaneado por el almirante Fitzroy, que tenemos varias formaciones naturales que llevan ese nombre, en un viaje de 5 años que va a recorrer gran parte del hemisferio sur, sobre todo lo que es América del Sur y Australia. Darwin en este viaje observó numerosos fenómenos de distribución, variación y adaptación de los animales, y es famoso su paso por las Islas Galápagos, que son un archipiélago de islas que se encuentra a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, pero caracterizada por una fauna sorprendente como las tortugas gigantes, las iguanas marinas y una gran diversidad de aves. La riqueza de especies de esta isla fue inspirador para Darwin, volviéndose sumamente famosos unos pequeños pájaros, los pinzones, que mostraban ser muy similares entre sí, tenían el mismo tamaño y el mismo color, ya fuera marrón o negro, pero dependiendo de los recursos presentes en la isla de los cuales se alimentaban, mostraban diferencias en sus picos. Los pinzones que Darwin llevó a Inglaterra fueron luego reclasificados por expertos y asignados a 13 especies relacionadas. Otros atribuyen la inspiración de Darwin a las ideas de Malthus, quien había planteado que la población crece en una escala geométrica, pero no así los recursos como los alimentos, por lo cual la población a futuro estaba destinada a una lucha por esos recursos, a lo que llamó una lucha por la existencia. Más allá de poder dilucidar qué es lo que llevó o no a Darwin a anunciar su teoría, porque la construcción de un pensamiento es sumamente complejo, lo cierto es que en 1859 sale el libro El origen de las especies, en donde no solo sentaba las bases de la teoría evolutiva del origen de las especies, sino que proponía un mecanismo por el cual esto había ocurrido. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la teoría evolutiva?
Lo que Darwin propone es la evolución de las especies por un mecanismo de selección natural. Lo que dice es que dentro de una población los individuos no son todos iguales, muestran variaciones. Habrán jirafas de cuello corto y habrán jirafas de cuellos más largos. Y que el ambiente es finito, es azaroso, generando una lucha por esos recursos entre los individuos de esa población. Y que algunos individuos sobrevivirán, se reproducirán y van a transmitir su herencia, en este caso las jirafas de cuello más largo, mientras que aquellas que tengan el cuello más corto perecerán. Este ambiente finito lo que hace es, o azaroso, genera una presión sobre los individuos. Esa presión es la selección natural, que lo que genera es la adaptación de esa población al ambiente en el cual se encuentra. ¿Qué fue lo novedoso de la teoría de Darwin? Lo más novedoso fue que hablaba de que no eran los individuos los que cambiaban, sino que eran las poblaciones de individuos o las especies, y que lo hacían en forma gradual. Y también establece la idea de una ancestría común, es que todos los seres vivos en algún punto de nuestra historia evolutiva compartimos un ancestro. Y deja de lado la idea de una linealidad en el cambio entre las especies para dar lugar a una idea ramificante, bifurcante. Y a su vez proponía un mecanismo por el cual esto había ocurrido, que es la selección natural, y bajo este factor las poblaciones se adaptaban a su entorno. Darwin demoró muchos años en escribir sus ideas y sus conclusiones. Regresa de su viaje en 1836 y su libro se publica en 1859. Lo que se sabe es que en 1858 recibe una carta de Alfred Wallace, ¿está bien?, otro naturalista británico que había recorrido el río Amazonas y el archipiélago malayo, donde reconoció la existencia de una línea imaginaria que separaba la fauna y la flora del continente australiano del continente asiático. Esa línea hoy se conoce como la línea de Wallace y se explica por la tectónica de placas. En la carta que Wallace envía a Darwin llega a las mismas conclusiones a las cuales llegaría Darwin. Hay quienes sostienen que en realidad fue la carta de Wallace la que terminó de cristalizar la idea en la mente de Darwin. También algunos historiadores sostienen que cuando Wallace envía sus resultados para publicar en la Sociedad Linneana de Londres, dos amigos de Darwin, el geólogo Charles Lyell, de quien hablamos antes, y un botánico, Cook, colocan un resumen de Darwin antes que el de Wallace, dando así prioridad a Darwin. Y no debe desconocerse el trabajo monumental y la gran cantidad de datos y de evidencias que aparecen en el trabajo de Darwin. Pero lo que sí queda claro también es que a veces es sumamente importante tener buenos amigos.